Bienvenidos a una emisión más de Punto de Vista. 2 años han transcurrido desde la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a analizar las perspectivas presentes y futuras en 5 puntos de vista. Primer análisis. ¿Quién está ganando la guerra? Desde el punto de vista del presidente Zelensky, hoy ha reconocido por primera vez que 31.000 soldados han perdido la vida. Informes de inteligencia de los Estados Unidos hablan de casi 70.000 para el bando ucraniano y casi 120.000 para el bando ruso. Lo que indica esto es que ninguno está ganando la guerra y por el contrario, las pérdidas en vidas son letales tanto para un bando como para otro. Sin embargo, desde el punto de vista del territorio, Ucrania ha perdido el 18% de su territorio, sin incluir a Crimea, que ya desde el 2014 se había anexionado para Rusia. De ahí entonces que el avance ruso sea no tan significativo, sea lento pero paulatino. A mediados de febrero, las tropas ucranianas se retiraron de Avdiivka, una ciudad por la que habían combatido ferozmente, pero fueron sobrepasados casi 10-1 por las tropas rusas. Esto fue celebrado con gran auge en medio de las tropas rusas. Sin embargo, lo que implica es desmoral para la tropa ucraniana, que está viendo cómo sus frentes cada vez van cediendo poco a poco y la guerra entra en un punto muerto donde no hay un avance significativo de un lado, pero tampoco un avance significativo del otro, lo que nos lleva entonces a una guerra casi que a perpetuidad, donde no van a haber grandes avances, pero sí grandes desgastes en lo que tiene que ver con las tropas ucranianas en este momento. Punto número 2. Está disminuyendo el apoyo de Occidente a Ucrania. En los últimos 2 años, la ayuda militar a Ucrania es bastante considerable. Por parte de la Unión Europea, casi 92.000 millones de dólares y por parte de Estados Unidos, casi 73.000 millones de dólares, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. Pero en este momento, apenas se acaban de aprobar 54.000 millones adicionales por parte de la Unión Europea y están en este momento bloqueados por parte de los republicanos en los Estados Unidos 60.000 millones de dólares que no han sido enviados a Ucrania. Lo que quiere decir es que ya existe un desgaste por parte de los aliados en esta guerra que podía denominarse subsidiaria o proxy, porque sin esto no hubiera podido entenderse que en estos 2 años Ucrania hubiera resistido el avance de Rusia. En la actualidad, el apoyo por parte de los gobernantes de la Unión Europea y de Estados Unidos sigue estando férreo. Sin embargo, en los pueblos, las naciones, observamos que la popularidad cada vez disminuye de estos gobernantes precisamente porque no se entiende cómo ese apoyo sigue dándose sin que hayan significativos avances en la retoma, por lo menos de Ucrania, en sus territorios. Y hay una preocupación mayor, y es que en las elecciones norteamericanas que se aproximan puede ser uno de los ganadores Donald Trump, quien ya ha indicado que de ganar el apoyo a Ucrania cesaría de inmediato. De ahí entonces que casi que así se resolvería también de manera inmediata la guerra, pues sin apoyo Ucrania no podría soportar más sus soldados al frente. Punto número 3. ¿Han cambiado los objetivos de las partes en confrontación? La respuesta es que por parte de Ucrania el objetivo sigue siendo el mismo y es recuperar su territorio en su integridad, es decir, desde incluso Crimea, que fue anexionada a Rusia desde el 2014, es una de sus peticiones. De ahí entonces que en el último discurso que escuchamos por el 2º aniversario de esta guerra de Zelensky, allí sigue vigente entonces la lucha por recuperar todo el territorio. Y en su discurso lo que observamos es que no hay visos de que pueda darse una mesa de negociación, por lo menos desde la parte ucraniana. Por los lados de Rusia, lo que observamos es que es un poco más confuso su objetivo, ya que desde el comienzo se ha indicado que lo que se busca es desnazificar el país ucraniano y que entre por lo menos en una neutralidad y no haga parte de la OTAN. Esto lo vemos más complejo y se observa más complejo, toda vez de que no se entiende cuál sería la posición, en este caso, en una mesa de negociación desde la parte rusa. Es decir, se busca cambiar el gobierno en Ucrania, se busca cambiar el ejército de Ucrania, no se entiende muy bien. Sin embargo, uno de los objetivos principales claros es sostener los territorios que ya han sido anexionados. Esto es Crimea,
y la parte del Donbass, tanto Lugansk como Donetsk. Punto número 4. ¿Cómo está la economía global 2 años después de iniciar la guerra entre Rusia y Ucrania? Lo que observamos es que la economía rusa ha resistido a las sanciones occidentales y es hoy más grande que incluso en vísperas de la invasión a Ucrania. Y lo que observamos es que los países del G7, por el contrario, sus economías entran en crisis. En el 2023 la economía rusa superó a la de Estados Unidos y la Europa en crecimiento más o menos en un 3,6%. Esto lo que demuestra es que no se han afectado por nada la economía rusa con las sanciones, miles de sanciones que fueron impuestas una vez se produce el inicio de la guerra. Y por el contrario, lo que observamos es que la economía rusa ha migrado a nuevos socios, como son India y China, en lo que tiene que ver con la venta, en este caso, de petróleo. Otro de los renglones importantes que ha crecido tristemente es la industria militar en general. En esta se ha visto beneficiado enormemente los Estados Unidos, pero también países como Irán y países como Corea del Norte, que han sido los principales proveedores en este espacio de la guerra, por lo menos en lo que tiene que ver a Rusia. Punto número 5. ¿Cómo podría terminar la guerra? Existen 2 análisis que se pueden realizar. Uno es que se presione por parte de los aliados, esto es China, Estados Unidos, con un nuevo gobierno, para que exista una mesa de negociación donde las partes se acerquen y por fin empiece una conversación para llegar a un tratado de paz que permita entonces cesar las hostilidades entre las partes. Esto lo vemos viable. Las condiciones geopolíticas podrían llevar a ello si los conflictos en Oriente Medio se incrementan, dado que no podría la OTAN abrir 2 frentes de guerra, no le daría económicamente, de ahí entonces que le sea necesario cesar uno de ellos y posiblemente sea este entre Ucrania y Rusia. La otra perspectiva es bastante dramática, dado que en el último de los discursos que ha dado el presidente Putin de Rusia, lo que ha indicado es que de entrar la OTAN a enviar soldados o incluso de entrar a entregar misiles como los Tauros que permiten llegar a objetivos dentro de Rusia por parte de Ucrania, indicó que posiblemente podría nuevamente activar todo lo que tiene que ver con el sistema nuclear que posee Rusia. Esto llevaría entonces casi que a la devastación absoluta del planeta, pero también está entre líneas y esta vez la amenaza fue mucho más allá, dado que también existió, por lo menos por parte del gobierno de Francia, una amenaza de enviar soldados directamente franceses al frente de guerra ucraniano. Esto entonces lo que nos lleva es a pensar que esta opción, si bien es una opción bastante drástica, también está dentro de la mesa y hay que valorarla así. Estaremos entonces analizando cómo va avanzando en estos próximos meses claves para saber cuál será la perspectiva futura y si esta guerra que parece estancada pues definitivamente se agota o definitivamente avanza en las posiciones de ambas partes. Nos estaremos viendo entonces en una nueva edición de Punto de Vista.